Bienvenidos mis hermanos, estamos una vez más a través de la Biblia. Hoy vamos a ver 5 cosas que una iglesia debe de tener. No hay que no debe de tener. Estas 5 cosas, por lo mínimo, deberían de existir en la iglesia. Número 1, hermanos, vamos a ver que en la iglesia debe de haber una oración en grupo. No es una oración individual, cada quien en su casa, porque estoy bien seguro que la mayoría de las personas no oran en su casa ni por ellos mismos. Algunos sí pueden orar, algunos no. ¿Cómo van a saber las personas las necesidades de la iglesia? Si no, casi no asisten a la iglesia, o si van a la iglesia, su mente está en otro lado. ¿Verdad, mis hermanos? Dice número 1, oración en grupo. Y esto lo vamos a respaldar con la palabra del Señor. En Mateo, hermanos, 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La palabra del Señor dice claramente: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy con ellos. Por lo tanto, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos manda que nos congreguemos y oremos hacia Él, pidiéndole por las necesidades de la iglesia. Muchos dicen pues que no oran en su casa. Pues le quiero decir que no es la manera de cómo una iglesia en grupo ora. Dice que somos un solo cuerpo y somos miembros de un solo cuerpo. Vamos a ver ahora 1 Corintios capítulo 12 versículo 12. Dice: porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, no son varios miembros que componen diferentes cuerpos, sino son todos los miembros componiendo un solo cuerpo. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero mira lo que dice aquí: pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no está dividido, es un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo no está dividido. Somos todos formando el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que orar en la iglesia, en el lugar de oración, no cada quien por su lado. Amén. Número 2, la segunda cosa que debe existir es sana doctrina y bíblica. La sana doctrina que venga 100% de la palabra del Señor. Que cualquier cosa que nosotros, hermanos, vayamos a predicar o hablar, tiene que ser respaldada con un versículo que exactamente esté hablando de lo que estamos predicando. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 1 del 1 al 5, y dice así: me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquéis la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí nos da unas cuantas especificaciones de una sana doctrina, y dice que tiene que insistir, tiene que redarguir, tiene que reprender, tiene que exhortar con paciencia, con amor, hermanos. Cuando nosotros estemos hablando de Jesucristo a otros que no conocen, hermanos, tenemos que hacerlo con amor para que la palabra pueda entrar a ellos. Y todo lo que predicamos y digamos tiene que venir de una Biblia cristiana, una Biblia Reina Valera 1960, que es la más cercana a los pergaminos. Amén. Número 3, hermanos, una iglesia tiene que tener una fe firme, no una fe que esté entre un sí o una fe que esté entre un no. Una iglesia no puede ser tibia: o hacemos o no hacemos, o nos comportamos como líderes o no somos líderes, pero no podemos ser medios líderes. No podemos acomodarnos nosotros, hermanos, a nuestra conveniencia. Si hiciste un error y te está costando, bueno, arréglalo.
de una u otra forma. Pero tenemos que tener una fe en aquel que fue el autor y consumador, que es Cristo, autor y consumador de la fe. Tiene que tener una fe firme y una fe en Jesucristo, basada y fundada en las Escrituras, basada y fundada en Jesucristo, en nuestro Padre Todopoderoso, en el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros siempre tenemos que esperar por fe, creyendo 100% que Jesucristo va a levantar la iglesia, que Jesucristo va a llenar la iglesia, que Jesucristo va a llevar la iglesia hacia adelante. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Si nosotros, hermanos, como iglesia, hermanos, no tenemos esa fe que tuvieron los apóstoles y todo aquel antiguo que creyó en el Señor, no va a haber ningún respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros empezamos a actuar por nuestra propia cuenta, por nuestro propio corazón o nuestras propias fuerzas, hermanos, no pasará nada. Pero si nosotros doblamos rodillas en grupo como iglesia, hermanos, entonces se activará una fe tan grande que el Señor nos bendecirá hasta más no poder. Amén. Entonces, número 3 era una fe firme. Número 4, esto es muy importante también, debe haber amor en la iglesia. A veces hay hermanos que llegan a la iglesia de otros lugares o visitantes y los mismos miembros de la iglesia, mis hermanos, ni siquiera les hablan. A veces llegamos al lugar donde comemos, ni siquiera se sientan con ellos. Eso sucede en todos los lugares, hermanos. Dice que para que una persona se quede en una iglesia, cuentan los primeros 7 minutos. Cuando una persona llega a la iglesia y le demuestras amor, te levantas, lo saludas, ¿cómo te puedo ayudar? Mira esto, mira acá no trae una Biblia, acá hay una Biblia, mira cuál es su dirección, me gustaría visitarte, me gustaría tener una comunión más contigo para que vengamos juntos a la iglesia, alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Debe de haber ese amor, ese gozo, esa paz, debe haber todo lo que el Espíritu Santo demuestra para los demás. Nosotros debemos de reflejar todo lo que tiene el Espíritu Santo. Amén. Debemos de ser dadivosos, gozosos. Debemos de ser hermanos que podamos proyectar el amor y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el Evangelio de San Juan 13, 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando un mandamiento. Debemos de amar a nuestros hermanos en Cristo. No solo a ellos, hermanos, sino también debemos amar al necesitado, al que no conoce de Dios, al vagabundo, al borracho, al drogadicto, a la prostituta y todas esas personas que están encadenadas por el enemigo, que Dios reprende en estos momentos. Pero nosotros debemos reflejar a Jesucristo a ellos para que ellos puedan ser salvos de las cadenas del enemigo y venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Número 35 de Juan 13 dice: en esto lo conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a nosotros. Si verdaderamente, hermanos, nos consideramos cristianos. Cristiano es seguidor de Cristo, o un Cristo pequeño, o imitador de Cristo en lo bueno. Nuestro Jesucristo no tuvo nada malo, claro, así es. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si nosotros queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos de imitar el carácter de nuestro Dios. Debemos de amar a los demás, a los perdidos, a los de la iglesia, a todos. Incluso la palabra del Señor dice que debemos de orar por nuestros propios enemigos. Amén. Y por último, hermano, la iglesia, la quinta cosa que tiene que tener una iglesia es que tiene que ser una iglesia trabajadora y no una iglesia que se acomoda. Una iglesia que ya tiene un templo con calefacción y sillas acoginadas y no hace nada. Una iglesia que solamente ve por ella misma. Una iglesia egoísta. Una iglesia que se preocupa por su propio bienestar, por su propio estómago. No, hermanos. Dice, debe de ser una iglesia trabajadora. Una iglesia que salga afuera de sus cuatro paredes a presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que salga allá y verdaderamente diga:
hay alguien que te ama, si aquella persona está a punto de suicidarse, de matarse o de hacer cualquier cosa que le pueda perjudicar para siempre en su vida, pero si nosotros como cristianos, hermanos, salimos a las calles, presentamos un Dios vivo, un Dios que de amor, un Dios que quiere lo mejor para la persona, un Dios que se sacrificó en la cruz por esa persona y por nosotros, estoy seguro que esa persona, su vida y su destino será una vida mejor y un destino con Cristo Jesús para siempre, hermanos. En Mateo 28, del 18 al 19, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí nos está diciendo que Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y no solo ahí, sino en el universo entero, en todo el cosmos, en todo lo que existe. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder, la magnificencia, la gloria, la honra, la supremacía, todo fue dado a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19, mis hermanos, dice: por tanto, este es un comando, hermano. El comando no es ir, pero vamos a ver, si nos dice que vayamos, pero vamos a ver cuál es el verdadero comando de la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El comando, hermanos, es hacer discípulos a todas las naciones, en donde nosotros, donde quiera que nos encontremos, mis hermanos, y veamos una persona que camina y tiene vida, habla del Señor, porque ese es el comando que Dios nos está dando, esa es la orden que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo segundo, hermano, dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá afuera doctrinas que en el solo Jesús y esto y lo otro, hermanos. La cosa es que lo bautices, que tengan a Jesucristo en ellos, que sean una nueva criatura, que conozcan a un Dios amoroso. No estamos debatiendo esto ni el otro, sino simplemente que tengan a Jesucristo como su Salvador. Porque sabemos que Jesucristo murió por todos en aquella cruz o madero, como le quieras llamar, derramó de su preciosa sangre para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Lo único, como dice Romanos 9, que tenemos que venir a confesarlo como nuestro Salvador, hacerlo de corazón y arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento de nuestros pecados, hermanos, quiere decir que debemos de dejar de hacer las cosas malas que no le agradan al Señor, que debemos de dejar esos vicios, esa avaricia, esa codicia, todo lo que podamos tener dentro de nosotros debe de salir, porque ese es el arrepentimiento, un cambio 360, un cambio para bien, un cambio para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. No significa solamente toma a Cristo porque me lo están diciendo, pero sigo haciendo las maldades en el mundo, sigo haciendo los pecados en el mundo, sigo llevando una vida pecaminosa. No se trata de eso, hermanos. Se trata de hacer un cambio para glorificar y alabar a nuestro Señor Jesucristo y llevar una vida mejor en Jesucristo. Dice: bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 20, lo tercero que nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya nuestro Señor Jesucristo ya nos enseñó a nosotros, ya nos administró, ya tenemos la sabiduría. Ahora es tiempo de compartirla con aquellos que se están yendo en estos momentos al infierno. Que mi Señor poderoso nos ayude a cada uno de nosotros para poder hablarle al perdido, para que el perdido no vaya al sufrimiento eterno, a la segunda muerte, al Seol, a aquel lugar donde el sufrimiento es eterno, donde nada es amor, todo es oscuridad, todo es malo, donde Satanás atormentará a esas almas por la eternidad. Pero hay una esperanza, y esa esperanza, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repasar las 5 cosas que debe de haber en una iglesia. Número 1, orar en grupo, no orar individual, porque no, verdaderamente, la gente en individual casi no ora, mis hermanos. Esa es una de las más grandes fallas en estos tiempos, hermanos. Antes la gente oraba más, en 1940, 1930, en esos tiempos la gente oraba más, lo podemos ver. Pero ahora en estos días, por causa de la tecnología, la gente ya no ora. Tanta herejía que hay allá afuera, tantas cosas malas, tantas religiones que no llevan a Cristo, sino llevan a otros lados, los llevan a los ídolos, los llevan a todo lo perverso. Hermanos, es tiempo. Despierta, levántate, habla de aquel que te salvó, para que no se sigan perdiendo más.
Bueno, la número 1, oración en grupo. Número 2, sana doctrina bíblica de aquí de la Biblia. Número 3, una fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser el cimiento de nuestras vidas, el cimiento de nuestra iglesia. Una fe firme y no que se esté tambaleando. Una fe que diga, hoy sí hago, mañana no hago. Vivo muy lejos y por eso la obra está careciendo, está bajando. Vivo tan lejos que a veces no tengo tiempo o gasto mucho de gasolina. Pues no es el problema de la iglesia, de la obra, es tuyo porque tú te moviste. La obra debe de seguir. Número 4, amor. Amor a los demás, amor a los enfermos, amor al necesitado, amor al perdido sin Cristo. Y número 5, una iglesia trabajadora, una iglesia que tenga misioneros, una iglesia que vaya a las calles y le hable a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que le hable a la gente de su pecado y la consecuencia de su pecado, el infierno, el tormento eterno. Una iglesia que le hable de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Espero que haya sido de edificación esta pequeña enseñanza. Nos vemos hasta la próxima.